Hola, vamos a realizar un ejercicio clásico en la parte de aritmética modular. Escribir una función que retorne la suma de los divisores de un número entero. Recordemos que un divisor es aquel número que divide a otro en forma exacta, es decir, su resto es cero. Este ejercicio se puede hacer de muchas formas. Vamos a ver una de las formas más tradicionales. Supongamos que yo tomo el número n igual 6. Entonces quiero saber cuáles son los posibles divisores del número 6. La forma más simple es decir, los posibles divisores del 6 varían entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es decir, la serie de posibles números entre 1 y n son los candidatos a ser divisores. Entonces, ahora yo en proceso iterativo voy revisando. ¿El 1 divide en forma exacta el 6? Sí, verdadero. Se imprime. ¿Ya? Luego verifico. ¿El 2 es un número que divide en forma exacta el 6? Sí, verdadero. Entonces en ese caso lo vamos a ir sumando. Este lo sumamos, este lo sumamos. Después verifico el 3. ¿El 3 divide en forma exacta el n? Sí, se suma. Después verifico el 4. ¿El 4 divide en forma exacta el 6? No, lo omito. Después verificamos con el 5. ¿5 divide en forma exacta al 6? No, lo omito. Después tomo el 6, que es el mismo valor de n. ¿N divide en forma exacta al 6? Sí. Y ahí nuevamente realizamos el proceso para sumarlo. Y ahí automáticamente me da 1 más 2 más 3 más 6, me da la división respectiva. Otra alternativa de posible solución para determinar los divisores de un número es, comienzo con los divisores 1 y n, que es el número 1 y el mismo número, que ya dividen al número. Esos ya cumplen la característica. Entonces ahora yo hago un proceso iterativo que comienzo en 2, después 3, pero ahora la pregunta del millón. Hay un teorema en matemática que dice que los divisores de un número siempre están entre 1 y la mitad del número. Entonces se revisa solamente eso. Pero como ya hemos revisado el 1, ahora mi proceso iterativo comienza en el 2. Entonces digo, ¿el 2 divide el 6? Sí, lo sumo. Luego verifico con el 3. ¿El 3 divide en forma exacta el 6? Sí, lo sumo. Y a mi suma al finalizar le sumo el valor de n y le sumo el valor 1. Y así he finalizado este proceso. Veamos cómo vamos a resolver el problema para determinar la suma de los divisores de un número entero. Vamos a comenzar con una versión 1, que podríamos decir la versión carretera. Vamos a revisar todos los divisores entre 1 y n, es decir, si el valor de n es 6, vamos a revisar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces en cada iteración yo tomo el valor de n, lo divido por el valor i. ¿6 es divisible por 1? Sí, verdadero. El resto me dio 0, lo acumulo. El 2 divide el 6, verdadero. El 3 dividió el 6, verdadero. El 4 divide, no, se omite. El 5, no, se omite. El 6 divide a n, sí. Y así me está generando. Lo malo de esta versión es que si el número es muy grande, este realiza n iteraciones. La versión 2, ¿ya? Para hacer el mismo ejercicio, como queremos obtener la suma, yo digo, en la suma voy a dejar el valor 1, que es el primer divisor, y el valor n, que es el propio número. Entonces, todo número es divisible por sí mismo. Entonces, ahora yo voy a comenzar con 2. ¿Por qué no comencé en 1? ¿Por qué? Porque ya hemos considerado el valor 1. Y el teorema en matemática dice que todos los divisores varían entre 1 y la mitad del número. Entonces, por eso voy a llegar solamente hasta n medios. Entonces voy verificando. 6 es divisible por 2, verdadero, se acumula. Y vamos a revisar ahora el siguiente, que sería el 3. 3 es menor o igual que la mitad, sí. 6 es divisible por 3, se acumula y genera el 4. El 4 menor que la mitad, termina. Y ahí me entrega la mitad. ¿Cuál es la situación más interesante de este ejercicio? Es que solamente lo hago la mitad de las veces que indica el valor de n. Y eso, en términos computacional, es muy efectivo. Y al momento de utilizarlo, hago la siguiente operación.
Utilizo n igual 6 y me entrega la suma de divisores con la versión 1 y la versión 2. Al momento de ejecutarlo, me entrega 12. Ahora, si yo colocara, por ejemplo, el número 100, ¿ya? Me va a ir a la suma de los divisores me da 217. Si colocara un número primo, por ejemplo, el 7, ¿ya? Me va a decir que la suma de los divisores es 8. ¿Por qué? Porque es el 1 más el 7. Cualquier duda, cualquier consulta a mauro.castillo@gmail.com.